Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Bendiciones para todos, mi gente. Dios les bendiga. Por aquí estamos siempre. Ustedes saben para qué. Para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues aquí recuerdan que ayer estuvimos hablando acerca de lo que el Padre Luis Toro enseñaba en Mateo, en el capítulo 9. Pues hoy entonces se lo voy a aclarar bien detallado, se lo voy a dar con detalles. Gloria al nombre del Señor. Recuérdense que estamos orando por el Padre Luis Toro para que conozca la verdad. Él sabe mucha Biblia, sabe dónde están las escrituras, sabe manejarlo bien, pero recuérdese que la Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura y hay que discernirla en el espíritu. O sea, que hay dos bautismos, dos. La Biblia habla muy claro y dice que, por ejemplo, cuando estábamos leyendo en Mateo, recuérdense que dice que Juan bautizaba en el Jordán y todos venían a él para bautizarse. Y Juan le dijo: yo lo bautizo con agua para el arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es antes de mí, de quien yo no soy capaz, no soy merecedor de desatar, ni aún ha bajado los cordones de su sandalia. Ese lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego de lo alto. Y eso fue reconfirmado por Jesús cuando se iba ya en las últimas palabras que se dirigió a los discípulos. Ya recuerda que eso lo leímos también y Jesús reconfirmó lo que dijo Juan. Recuérdense que la Biblia tiene que ser reconfirmada en diferentes partes. Por eso es que nosotros le demostramos a usted que el purgatorio es una mentira que no existe. Y si usted busca la palabra de Dios, la Biblia dice muy claro que Jesús vino como maestro. Y Jesús murió y fue sepultado y murió como hombre, y cuando resucitó, dice la Biblia que se fue derechito al cielo. No hizo ninguna escala. Si hubiese habido una escala camino al cielo, Jesucristo hubiese hecho la escala, porque Jesús vino como maestro. Usted lo puede leer eso en Juan, en el capítulo 3, cuando él le dice, Nicodemo le dice a Jesús que él sabe que él ha venido como maestro, y Jesús lo aceptó. En una ocasión, por ejemplo en Mateo, en el capítulo 12, Jesús echó un demonio fuera del hombre y le dijo, lo acusaron de que él había echado fuera ese demonio por el príncipe de los demonios, y Jesús le dijo: yo no tengo demonio. O sea, que Jesús aceptó que él vino como maestro. Y si usted no basa, no edifica, no fundamenta su fe sobre la persona de Jesús, su vida sobre la persona de Jesús, no hay forma que usted pueda entender la Biblia. Por eso siempre le aconsejo a usted que se lea los 3 primeros capítulos de la Biblia. Si usted no entiende esos 3 primeros capítulos de la Biblia, usted va a querer edificar una casa, pero no le ha hecho un fundamento y nunca va a poder terminar esa casa porque se le va a caer. Usted no va a poder entender la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que estábamos hablando? Que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Entonces, ¿por qué
en la iglesia de Roma hay problemas que no progresan, o sea, no hay un avance en el mundo espiritual, porque no siguen las reglas del mundo espiritual. Por ejemplo, el bautismo, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesucristo se bautizó a los 30 años. A los 30 años. ¿Por qué? Porque el bautismo es para arrepentimiento, para perdón de pecado, para participar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que vino como maestro, la persona de Jesucristo. Entonces, si usted lee la Biblia en Romanos capítulo 6, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Escuche, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también andemos en una nueva vida. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted es, ¿anda usted en una nueva vida? ¿Puede usted decir que ha cambiado? No hay forma de que usted cambie, porque usted no se ha bautizado. Si usted no se bautiza, sepultando este hombre viejo, sepultado, Jesús murió y fue enterrado por completo. No lo enterraron, no le enterraron la punta de los pies, ni tampoco le enterraron la punta de la cabeza. Fue enterrado por completo. Y eso es lo que acabo de citar en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, es el bautismo es un símbolo de que a usted le ha dolido pecar y que no quiere seguir pecando delante de la presencia del Señor. Entonces usted sepulta simbólicamente este cuerpo en el agua, este cuerpo por completo. Entonces, si usted se va al bautismo de Jesús, dice la Biblia que Jesús, cuando salió del agua, vio el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma, enseñándonos que nosotros tenemos que bautizarnos por completo, y cuando nosotros salimos o salgamos de ahí, del agua, entonces es que nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Eso es un poco complicado. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo Jesús lo confirma, que son dos bautismos. Mire cómo Jesús lo confirma. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay dos bautismos. Y por eso es que usted ve el cambio. Por eso es que usted ve el cambio con personas que hayan podido ser los más malos de la sociedad, con todos los defectos. Y por eso es que usted, cuando se convierten al Evangelio, entonces usted ve el cambio. Es por eso, pero que hasta que usted no se bautice, no que lo bauticen, es usted que tiene que tomar una decisión. Usted se va a dar cuenta que no hay en ningún lugar de la Biblia hay un bautismo de niño, en ningún lugar. La Biblia habla claro de que le presentaban los niños a Jesús y Jesús los bendecía. Y dice en otra que esa es la que el padre Luis Toro utiliza mucho para distorsionar las escrituras, que dice, y le traían los niños a Jesús y los discípulos los reprendían. Pero él, indignado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El padre Luis Toro se queda ahí en el versículo, pero no te dice el significado. Dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Les repito completo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y miren entonces cómo es que sigue. Cualquiera pues que no reciba el reino de Dios como un niño, no será digno de mí. ¿Qué quiere decir eso?
que los niños, sin importar la magnitud del problema, del conflicto, los niños, cuando tú como padre los corrige, los castiga, ellos a los 2 o 3 minutos vienen y te dan un beso y te dan un abrazo y te dicen, papi, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero aquello, papi, dame esto, y se dan un abrazo y un beso. Pero nosotros los seres humanos somos rencorosos. Y ese es el contexto de esa lectura que te, que te citan para confundirte con el bautismo de los niños. Entonces, por eso es que recuerden que cuando Adán y Eva pecan, recuérdense que la advertencia que Dios le hizo fue que no tocaran el árbol del bien y del mal, porque iban a morir. Y el bien y el mal es Jesucristo el Señor, y el mal era Satanás, que había sido expulsado. Entonces, después que ellos le dan paso al mal, ya el mal está en acción aquí en la tierra. Satanás tiene un derecho legal aquí en la tierra, y de ahí entonces usted se da cuenta cómo Dios dictó el veredicto y dijo que iba a poner una guerra abierta entre la mujer y la serpiente, entre las dos simientes. Había una que le iba a dar en la cabeza y otra que le iba a dar en el calcañar. Entonces esa es una guerra que está abierta. De ahí, de la desobediencia de Adán y Eva, es que nacen las religiones. Todas las religiones. Las religiones no hay una sola religión que te lleve camino al cielo. Las religiones todas surgieron después que el hombre pecó en el huerto del Edén. Pero cuando viene Jesús, entonces viene con el evangelio, con las buenas noticias de salvación. Entonces Jesús sí viene con una buena noticia, porque Jesús fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Por eso fue que Jesús tuvo que venir a cumplir la ley de Dios, porque el hombre no pudo cumplirla. Gloria al nombre del Señor. Pues voy a empezar con el tema que teníamos ayer, el tema en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Mira lo que dice la Biblia. Dice, perdón, que aquí está un poco oscuro y lo puse mal. Vamos a leerlo aquí en este celular. Bien. Dice la Biblia, Mateo capítulo 9, perdón, que fue que se me chispoteó aquí. Bien. Ok, vamos a leerlo aquí, en Mateo capítulo 9. Dice la Biblia, perdón, que estamos en vivo, pero como no hay muchos requisitos, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algo grande, usted lo va a aprender ahora. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó el paralítico y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mire eso. Escuche cuál es el problema. El problema es que la Biblia dice con anticipo que Jesús es la piedra de tropiezo. Ahora,
¿por qué Jesús es la piedra de tropiezo? Porque Jesús se convirtió en un hombre común y corriente que fue anunciado. Entonces, Jesús, siendo el rey, dueño del universo, viene con esa mentalidad. La mentalidad de nosotros era imposible que nosotros podamos aceptar a Jesús. Los judíos estaban esperando un rey, un Mesías, que venía a acabar con el mundo entero literalmente y a dejarlos a ellos salvos. Por eso es que usted ve que en Hechos, en el capítulo 1, ya cuando Jesús se va, que se está despidiendo, lo llaman a él aparte y le preguntan: Señor, ¿tú le vas a restaurar el reino a Israel ahora o en otro tiempo? Y él le dice: a ustedes no le toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero le da la clave y le dice cómo es. Pero ustedes van a recibir el poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Escuche, cuando haya venido el Espíritu Santo, o sea, cuando el Espíritu de Dios haya descendido, entonces nosotros vamos a tener poder. ¿Poder para qué? Poder para poder vencer las tentaciones y las cosas de este mundo, que son bastante fuertes para poderla vencer. Entonces, esa palabra que se usa ahí es la palabra en el original griego que significa dunamis, que significa poder para hacer cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales que no la pueden hacer, que no pueden caber en la mente humana. Por eso es que usted ve que cuando se predica la palabra de Dios, la gente cambia, la gente se transforma. Hay sanidad de cáncer, hay sanidad, los paralíticos se levantan y de toda clase de milagros. ¿Por qué? Porque se está hablando en el poder del Espíritu Santo. No es una religión ni un discurso muerto. No es nada cosa. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos también, y discierne el pensamiento de los hombres, y no hay cosa creada que pueda ser escondida delante de la presencia, delante de su presencia. Entonces, por eso es que hay transformación. Entonces, en esta lectura que hemos leído, la que el padre Toro quería confundir, que Dios le había dado autoridad a los hombres para perdonar pecado, como leímos aquí, dice, Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos, le pregunta: ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o al paralítico, levántate y anda. Ahora, ellos lo acusaban de blasfema porque es fácil. Es fácil decir, por ejemplo, usted se va a confesar con un sacerdote, con un cura, con el padre Luis Toro, y él le dice, y ellos lo perdonan. Pero el problema es, aparentemente, porque basado en esta lectura, pero Jesús lo que está demostrando es que Él es Dios, pero está como hombre. Eso es lo que Él está demostrando. Por eso es que Él le dice primero: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús tenía que demostrar que Él vino del cielo y que Él era un hombre y que también era Dios. Tus pecados te son perdonados. Ahí le está hablando el hombre, pero demostrándole que es Dios. Entonces después lo demuestra, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. A ese paralítico le digo: levántate y anda. Entonces se levantó y se fue. Ahora, si usted quiere imitar a este hombre que perdona pecado, entonces pues imítelo diciéndolo que se levante del paralítico, que se levante del lecho en el cual él está tirado. Pronuncie palabras que haya cambios en los seres humanos, en los que escuchan su palabra.
Recuérdense que el padre Luis Toro tiene una guerra abierta con nosotros los cristianos evangélicos. Nosotros no estamos peleando ni nada de eso, pero tenemos una guerra, la guerra del bien y el mal. ¿Usted me entiende? Cuando el sacerdote Luis Toro se retracte y deje de desacreditarnos a nosotros, entonces nosotros vamos a parar esta guerra. ¿Usted me entiende? Pero mientras él siga manipulando las escrituras y diciéndonos a nosotros que nosotros somos los servidores del diablo, usted sabe que usted va a tener, de mi parte personalmente, usted va a beber mucha agua. Usted va a beber mucha agua. ¿Entiende? Entonces, como siempre les repetimos, que las doctrinas de la Biblia se tienen que repetir en diferentes conversaciones, en diferentes versículos bíblicos. Por eso siempre les recordamos a ustedes que el purgatorio no existe. Entonces, fíjense qué es lo que Jesucristo estaba por demostrar aquí. Para que sepan, primero empieza, tus pecados te son perdonados. Y después, ¿qué es lo que demuestra? Con el poder del Espíritu Santo, con hechos, no con palabras, no con palabrerías. Mire qué es lo que dice. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces a ti te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y se fue. Jesús lo que le está demostrando es que Él vino del cielo. Y eso se repite y se repite en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 17, Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el que vino del cielo. Pero escuchen más ahora, testigo de Jehová, prendan la lupa, como dice el Toro, busquen la lupa, qué sé yo. Oiga, repito, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, qué juego de palabras que hay que entenderlo en el Espíritu. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y ellos murmuraban en sus corazones y Jesús lo sabía. Entonces, ¿cómo Jesús lo sabía? No me diga usted que usted lo está acusando de brujo ni de adivino. No, porque Jesús es Dios. Entonces Jesús lo demuestra allá y lo demuestra donde quiera, en todas las partes de la Biblia. El purgatorio solamente te lo sacan de un texto como ellos acostumbran. Entonces, mire, se lo repito. Nadie subió al cielo, nadie ha ido al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió de allá, que vino aquí. El Hijo del Hombre. A Jesús se le llama Hijo del Hombre porque Él se tuvo que convertir en un hombre común y corriente, con la excepción del pecado que Jesús no pagó, pero Jesús vino 100% humano, puro, a pagar por el humano puro que pecó. ¿Entiende? Entonces nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, Jesús hablando aquí, pero Él está allá, porque Él no perdió su trono. Y mire cómo dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo de Dios. María parió a Jesús y fue su primogénito. Primero quiere decir primogénito quiere decir primero, y unigénito, que es el de Dios, quiere decir único. Entonces María tuvo más hijos. Todo eso es un lío que ellos tienen. Entonces, mire, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, que lo que yo siempre le hago énfasis es en que los seres humanos, lamentablemente, todos nacemos siendo hijos del enemigo. Hijos del enemigo. Jesús se convierte en un hombre humano
común y corriente, sin pecado, obviamente. Entonces muere en la cruz del Calvario y se desangra por completo. Y ahí se limpia la sangre del ser humano para que podamos entonces reconciliarnos con Dios, que vino y pagó por el pecado de aquel primer hombre que fue creado. ¿Me entiende? Eso es lo que yo quería aclararle. ¿Usted me entiende? Porque hay muchos problemas en la sociedad. Pero recuérdense que las religiones nacieron después de la caída del hombre. De ahí es que salen la guerra del bien y del mal, y los dos reinos andan enseñando sus particularidades. Entonces, cada reino tiene su lugar y tiene su destino y tiene su estilo de vida, que es claramente el bien y el mal. Gloria al nombre del Señor. Y muy pronto, pero muy pronto, le vamos a estar hablando de la liberación femenina, para que usted vea. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 5, por ahí abajo, por 7, dice que no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. El reino de las tinieblas siempre te trae una sugerencia, un consejo o algo, o una salida, por así decirlo, pero es para entrarte más para lo hondo. Así que ten pendiente. Aquí también recuerden que puede suscribirse a mi canal de YouTube, Millones para Cristo, porque aquí en esta plataforma ellos privan en ñoño y privan en delicado y complicado y me borran muchos mensajes. Entonces yo estoy tratando de habilitar el canal de YouTube Millones para Cristo, vuelvo y les repito, porque ahí uno puede hablar claro. Así es que ten pendiente, Dios le bendiga y manténganse alerta, porque tenemos mucho trabajo que hacer y mucha demanda de parte del Señor. Así es que manténganse alerta. Dios le bendiga y nos vemos.